Continuamos con Mateo capítulo 22. Capítulo 22, nos quedamos en el versículo 33. Vamos a ver hoy del 34 al 46. Si alguien requiere una Biblia, le podemos prestar una. Levante su mano. ¿Alguien requiere una Biblia? ¿Tenemos Biblias para prestar? Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 46 vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy se llama ¿quién es el Cristo y por qué debemos amarlo con todo? ¿Quién es el Cristo y por qué debemos amarlo con todo? Es una pregunta, es un título en pregunta. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción, recordando un poquitito de lo que vimos la semana pasada, porque va aunado a esto. La semana pasada vimos que los saduceos se habían acercado al Señor Jesús con malas intenciones. Recuerden que hicieron una pregunta sobre la resurrección. El Señor, de una manera maravillosa y sabia, les contestó y ellos fracasaron en las intenciones que tenían, ¿no? Aprendimos también que Dios es un Dios vivo y Dios de vivos. Porque si Abraham, Isaac y Jacob vivieran fuera de la resurrección, Él hubiera dicho que Él fue el Dios de Abraham, pero no, Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. También vimos que estos saduceos realmente no conocían, aunque decían que eran estudiosos, no conocían ni profundizaban en lo que es el Pentateuco, ¿recuerdan? Y ellos obviamente formularon una pregunta como trampa, pero ni siquiera habían meditado en ella, por eso también les fue más importante que nosotros meditemos y profundicemos en la palabra de Dios. Hoy veremos que los fariseos van a escuchar que los saduceos fueron callados por el Señor Jesús y ellos van a entrar como relevos para ponerle otra tentación, otra trampa al Señor Jesús. Sabemos cómo va a terminar esto, se van a llevar una sorpresa. Vamos a empezar a leer nuestro texto. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 36. Posteriormente leeremos, al 40, posteriormente leeremos el 41 al 46. Dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a parar aquí, continuamos más adelante con el 41, vamos a explicar lo que esto quiere decir, ¿no? Primero vimos que los fariseos vinieron los herodianos, luego llegaron los saduceos y todos ellos quisieron tentarle, usaron sus mejores armas, pusieron sus estrategias, pero no les funcionó, ellos fracasaron. Algo que llamó mucho mi atención es que estos fariseos, herodianos, saduceos, aún habían sido derrotados. Ellos dice que se unieron, se juntaron, pero no claudicaron, no renunciaron, no se rindieron. Y esto me da tristeza porque, aunque nos llamamos cristianos, nosotros a veces nos rendimos. Nosotros no nos unimos. Si nosotros los cristianos estuviéramos unidos siempre para que esas batallas las enfrentemos como Dios oró en Juan 17, que seamos uno como Él y el Padre lo es, estaríamos verdaderamente con el mismo enfoque. Si nosotros nos uniéramos para orar constantemente como iglesia, estaríamos en el centro de la voluntad de Dios. Si nosotros nos uniéramos para ganar almas a Cristo, este lugar tendría más almas ganadas.
Tristemente, y digo, si yo me entristezco, ¿cómo estará el Señor? Su corazón debe estar totalmente apachurrado. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. No hay evidencia de que estemos unidos. Y vemos al mal unido, no claudicaron. Aún pasaron los fariseos, pasaron los herodianos, pasaron los saduceos, se volvieron a juntar y salió uno más, igualito como nosotros. Es triste, es algo que tenemos que reflexionar. Nosotros debemos de ser esas personas que cuando caigamos tengamos un hombro y nos releven como estaban relevando a estos saduceos. Estos líderes religiosos enviaron a su abogado, él salió como defensor, pero vemos la disposición de esta persona por una causa. La causa es mala, pero vemos la disposición. Es algo que nos debe caracterizar como cristianos, tener disposición para la obra de Dios, para el reino de Dios. El reino de Dios, el reino del cielo ya está acá. Nosotros somos siervos del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? El reino de Dios se está extendiendo a través de que somos usados como vasijas. ¿Realmente estamos enfocados en el reino de Dios y en ganar almas, en tener disposición para servir a Dios? Siento que nos hace falta verdaderamente ese empuje, que esas personas que aunque estaban con un fin malévolo, tenían más unión y más enfoque que nosotros. Entonces es importante que retomemos ese llamado que el Señor te ha hecho. Él te ha llamado para servirle, para que el reino de Dios sea extendido. Entonces estamos presenciando una escena muy fascinante porque estamos viendo una batalla espiritual entre el bien y el mal. ¿Okay? Estamos viendo a los oponentes del Señor Jesús esforzándose, dando todo. Estamos viendo obviamente al Señor Jesús en paz, tranquilo, porque el Señor conoce los corazones. Estas personas perseveraron, aún estando mal, perseveraron. La actitud de la perseverancia debe de estar en nosotros, perseverantes. ¿En qué? En el conocimiento, en la gracia de Dios, en la oración. Entonces es triste que como cuerpo y familia de Cristo no tengamos ese enfoque. Si tuviéramos ese enfoque no mencionaríamos nada de lo que necesitamos, porque estamos en el mismo canal, en el mismo sentir. La finalidad de estos líderes religiosos dice que no es de admirarse, pero su fidelidad al combatir, su fortaleza al no claudicar, eso es algo que debemos tener nosotros. Es algo que debe ser visto en el cristiano, que debe ser realmente evidencia de que es un cristiano. A lo mejor creemos serlo y no lo somos, y eso no es malo, porque es bendición que el Señor te muestre que aún no eres y que busques el rostro de Dios y la gracia de Dios para que el Señor tenga gracia y te perdone y te limpie de pecado. Entonces es mucha bendición. Vemos a estos líderes religiosos que se juntaron para estar contra el ungido de Dios. Esto ya estaba escrito, si podemos buscar Salmo capítulo 2, versículo 2. Salmo capítulo 2, versículo 2, nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto ya estaba escrito, ellos obviamente estaban enfocados en ir contra Dios. Al ir contra Cristo es Dios, pero acá especifica contra Jehová y contra su ungido. ¿Okay? Ellos unidos formularon una trampa, obviamente esperando que la respuesta fuera en contra de la ley,
con la intención de acusarlo de blasfemo y condenarlo. Esa era toda la finalidad, esa era toda la trampa. En esos tiempos tenemos que recordar que los rabinos, ellos pues memorizaban y sabían que habían 613 mandamientos, pero también sabían que algunos ignoraban o se olvidaban de ellos, y a lo mejor de aquí se tomaron ellos para ponerle una trampa al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, conociendo los corazones, a Él no lo podemos engañar, conociendo los corazones le responde: ama a Dios, ama a Dios. El amor de Dios es lo que nos ha impulsado a amarlo, es lo que nos impulsa a amarlo. No podemos amar a Dios nosotros solos, es por gracia que amamos a Dios. Podemos ver a través de toda la Biblia su gran amor, sin quitar su justicia, desde luego. El Señor le dice a estos fariseos: ama a Dios. Hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces pareciera que el Señor Jesús, que hizo, como que lo hizo imposible de obedecer. Y realmente es imposible de obedecer. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre impide el amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces la naturaleza caída del Señor hace imposible amar a Dios. Este era un mandamiento escrito en Deuteronomio. Si quieres checar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos acá mente cambiado por fuerzas, pero estamos en la misma sintonía, ¿ok? Esta cita obviamente evidenciaba la incapacidad de cumplir esta ley. Esta cita obviamente mostraba que somos discapacitados espiritualmente. Somos personas que no podemos amar a Dios de forma natural, ¿ok? Entonces, ningún ser humano, no hay uno solo, ningún ser humano con la naturaleza caída puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Por eso en esos tiempos se hacían holocaustos para el perdón de pecados. La desobediencia es pecado, por eso la Biblia dice que todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que no lo esté. Todos están destituidos, estamos condenados por nuestra incapacidad de cumplir este mandamiento y otros mandamientos. ¿Okay? Ahora, esta es la razón por la que vemos que el Señor Jesús estaba recordándole a esos fariseos de su incapacidad para guardar la ley. Él les estaba mostrando a través de la palabra que su vida espiritual estaba totalmente arruinada, que ellos no podían cumplir esta ley y que vieran la necesidad de ser salvados. Por eso era el Mesías, el Cristo. Él les estaba mostrando por qué razón estaban equivocados. La ley, ¿qué pasa? Los condena, porque no pueden amar a Dios de esa manera. La ley nos condena, pero la ley es útil, es de gran bendición, porque sin ella no podemos ver que estamos mal y que vamos a un camino totalmente de perdición. Sin la ley no podemos ver que necesitamos un Salvador. Así que es de gran importancia. ¿Ok? Ahora, también nos muestra que podemos ser salvados por Cristo. Podemos ser salvados por la gracia de Cristo. Sin la purificación del pecado a través del Señor Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo en los corazones de las personas que ya son redimidas, es imposible amar a Dios a cualquier nivel. ¿Ok? Pero como cristianos, los que ya han recibido la gracia, los que ya son redimidos, pues han sido limpiados de pecado y tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos, de su ser. ¿Okay? Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios? El Señor Jesús nos enseñó en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, todos se lo saben, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer, necesitamos de ese poder para poder cumplir lo imposible, que es amar a Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo.
Y solo puede venir el Espíritu Santo a través de el sacrificio de Cristo, del arrepentirnos, para que Él pueda limpiarnos y purificarnos. ¿Ok? Entonces, a través del Espíritu Santo vamos a ser guiados, nos va a enseñar cosas, nos va a recordar lo que el Señor Jesús dijo, para que nosotros aprendamos con ese poder del Espíritu Santo a amar a Dios. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita. Así como aquel hombre en Marcos 9:24, si quieres apuntarlo, le pidió a Dios que le ayudara en su incredulidad. Así nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. El Espíritu Santo nos va a ayudar porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Nos va a ayudar si se lo pedimos. Recuerden que si tocas, si llamas, si buscas, vas a encontrar, se va a abrir, se te va a dar. Entonces, es importante que nos enfoquemos en pedirle al Señor que nos ayude a amarlo. Algo que tenemos que comprender, que no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Entonces, conocer a Dios debe ser nuestra prioridad. Conocer a Dios debe ser a veces ponemos una lista de prioridades. Conocer a Dios debe ser nuestra primera prioridad. De esa manera, conociendo a Dios, obviamente vamos a crecer en nuestro amor hacia Él. A través de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, el Señor va a obrar, el Espíritu Santo va a obrar y va a crecer ese profundo amor por Dios. Si nos enfocáramos verdaderamente en buscar el reino de Dios y justicia, si nos apasionáramos verdaderamente en estudiar la palabra de Dios, si nos reuniéramos verdaderamente a seguir la oración como iglesia, si verdaderamente calzáramos el Evangelio, o sea, que lo lleváramos a todas partes donde fuéramos, conoceríamos en verdad a Dios, conoceríamos su carácter, conoceríamos su gracia, su naturaleza, conoceríamos su santidad, conoceríamos que aborrece el pecado, conoceríamos que es un Dios de justicia, conoceríamos su justicia. A través de estas disciplinas, el amor de Dios puede crecer en nosotros. El amor de Dios empieza a impregnarnos de Él y empieza a salir de manera natural. Empiezas a amar a Dios con todo y sobre todo, porque a veces ponemos algo que amamos sobre Dios, no, sobre todo. ¿Sí? Ahora, si nos enfocamos en las cosas de Dios y nos enfocamos también en las cosas del mundo, esto significa que sería una doble vida. Esto significa que fracasaríamos, que seríamos gente de doble mente, que seríamos gente fluctuante, seríamos personas de doble ánimo, dice Santiago. Colosenses 3, versículo 1 y 2, dice que busquemos las cosas de arriba. Dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra del Padre. Dice que no nos enfoquemos en las cosas terrenales. Está muy claro. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo que lo ames con toda tu alma, el alma es la vida. Dice que está diciendo que toda tu vida evidencia que lo estás amando, que se vea en tu caminar que realmente lo estás amando con toda tu alma. Porque Él dijo que el que ama mi palabra guardará, y guardará no significa que la guardes en algún lugar, significa que la agarres, si ya la tienes en la mente, la pongas, el corazón implica la mente, bueno, pero que la pongas en el corazón, en el centro de tu corazón. Ahorita vamos a ver con detalles qué es el corazón, ese corazón intangible. ¿Okay? Entonces tenemos que vivir la palabra, porque ya es parte de nuestra voluntad, ya es parte de nuestros pensamientos. Cuando Él dijo con tu mente, son esos pensamientos que si los vas procesando se vuelven acciones y se hacen parte de tus acciones, está conectado a tu vida, a tu alma. ¿Okay? Ahora, todo esto está ligado. Alma, mente, corazón, va ligado. Si vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 2.
Romanos 12, versículo 2. Nos dice, no os conforméis a este siglo. Conocemos esa cita, la mencionan mucho. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Entonces, eso significa que no debemos vivir según los criterios o el sistema de este mundo, de este tiempo presente, ¿ok? Sino que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos cambiar nuestra mente y debemos adoptar la mente de Cristo. No al sistema que el mundo nos ha enseñado, sino a la mente de Cristo. De esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer lo que es bueno ante Dios, lo que es grato ante Dios y lo que es perfecto ante Dios. ¿Okay? Entonces nuestro corazón involucra alma, mente, o sea, pensamientos, pero también corazón, que involucra todo esto, emociones, voluntad, conciencia. Así que todo esto debe ser gobernado por Cristo. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que deben de guiar nuestra vida. Yo escucho la palabra y la voy a aplicar a mi vida. El Espíritu Santo me da el poder para poder hacerlo. El Espíritu Santo me muestra, me da luz a ver, a entender y a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros oremos siempre para que el Espíritu Santo, cuando se esté hablando la palabra, obre en nuestras vidas. Que Él nos haga entender. Él es el que convence. ¿De acuerdo? Él convence. Él nos lleva a vivir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es algo malo, porque pensamos a veces que es algo malo. Dice ya que es bueno, agradable y perfecto. ¿Okay? Entonces, queda claro qué significa amar a Dios con todo lo que tenemos, o sea, con todo lo que somos, con todo lo que constituye el centro de tu ser. Ese corazón intangible, dijimos, que ahí están los pensamientos, las emociones, la voluntad, la conciencia, todo tu ser. ¿Ok? Entonces, nuestra relación con Dios no puede darse con personas fluctuantes, personas que tienen, por decir, doble ánimo, que llevan dos vidas, que viven como si tuvieran máscaras. Aquí vivo una vida delante de ellos, en mi casa otra, en mi trabajo otra. No, o sea, realmente no puede haber esa relación, porque cuando pasa esto significa que estamos viviendo una tibieza. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es duro porque el Señor te está diciendo, duro, y al mismo tiempo es una bendición que el Señor te esté diciendo, ten cuidado con lo que estás haciendo, o sea, te advierte, mira, no sigas haciendo esto. No sé si ustedes han probado el agua tibia, así no caliente, tibia. ¿La han tomado? Tú tomas agua fresca y lo sientes bien, pero has tomado el agua tibia. ¿Sabes qué causa? Como que ganas de devolver. Y el Señor te está diciendo con amor, por favor no sigas con esta vida, con un pie en el mundo, un pie en el cristianismo, porque no quiero sacarte de mi corazón, porque no quiero que te veas perdido y te vayas a una condenación eterna. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, te está diciendo el Señor. Él estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Y los tibios, obviamente, representan estas características que acabamos de hablar. Entonces no caigamos en la tibieza, seamos personas calientes. Y me refiero a que estemos de veras en el centro de la voluntad de Dios. Que estemos amando a Dios con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, que se vea a través de nuestro diario vivir, porque podemos tener un intelecto y guardar, hasta memorizar la palabra, pero si no la estamos viviendo, somos hacedores de maldad. Estamos cayendo en tibieza. Estoy en la iglesia, conozco, pero no vivo. Y el Señor ha dicho que cuando estemos en su presencia y le digamos, Señor, Señor, y Él te diga, yo nunca te conocí. Y el Señor te está diciendo, mira, yo no quiero que lleguemos a esto. Yo no quiero vomitar.
sea, yo no quiero sacarte de mi corazón. Yo quiero que tú estés en gloria conmigo. ¿Okay? Entonces debemos ser personas que se alinean. Si no estamos alineados, es el momento de alinearnos. Personas que se alinean, volver a nuestro primer amor. Cuando recientemente fuiste convertido, wow, no querías, así como cuando buscas a una novia. Le quieres hablar a cada rato, quieres estar con ella a cada rato, estás pendiente, bueno, así debe ser tu amor y aún más, porque es supremo por Dios. Tenemos que volver a ese primer amor. Entonces, cuando el Señor dijo acá que el segundo mandamiento es semejante al primero, Él estaba diciendo que está relacionado, Él está diciendo que tiene un peso similar, ¿ok? Que amar a Dios obviamente conlleva a amar al prójimo. Y vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, por favor. Allá nos da una explicación sobre esto. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sobre el segundo mandamiento que el Señor Jesús dijo de amar al prójimo como a ti mismo, es algo que ha traído confusión. Muchas veces metemos psicología a la iglesia. La psicología no es de Dios, es sabiduría del hombre. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. No necesitamos de nada más. Al buscar sabiduría humana, estamos haciendo insuficiente las Escrituras. ¿Okay? Las Escrituras son suficientes para nosotros. Entonces, la psicología enseña eso. Enseña que realmente debemos amarnos, o sea, que debemos perdonarnos, que debemos autorrealizarnos, cosas que no van con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si pedimos luz al Espíritu Santo para entender esto, nos vamos a dar cuenta que buscar amarnos va en contra de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos amamos demasiado. Nosotros somos egocéntricos. De hecho, el egocentrismo, el egoísmo, la independencia, la autocompasión, la autorrealización son obstáculos para rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Por eso no podemos buscar de la psicología. Lamentablemente en la iglesia han metido psicología. Y tantito ¿qué? Levadura, venga la masa. Entonces, cuando mueres a esto, obviamente es que estás rindiendo tu vida a Cristo, a su señorío, y empieza obviamente a desaparecer todo este tipo de cosas y tu amor empieza a crecer y empiezas a amar a Dios de una manera profunda y tu relación empieza a ser cada vez más estrecha con Dios, o sea, más cercana. Por ejemplo, ¿de qué manera debemos nosotros amar al prójimo? Si nosotros nos preocupamos por situaciones nuestras, cuidamos de nosotros, vemos cosas, necesidades por nosotros, eso es lo que debemos hacer por otras personas, no descuidando lo nuestro, pero sí tomando en cuenta a los demás. ¿Sabes qué? Cristo es el ejemplo supremo. Cristo primero pensó en los demás y luego en Él. Es más, ni pensó en Él. Esas personas que vamos a amar, tenemos que tener cuidado. No son el grupo que nosotros elegimos, porque lamentablemente a veces elijo amar a un grupito y el otro no lo aguanto, no lo soporto. Digo, yo soy una de esas personas que a veces caen en esto. No aguanto a esta persona. No son el grupo de esas personas que nada más realmente son fáciles de amar, no. O sea, no son ese grupo de élite, no, son todos, no tienen que ser personas etiquetadas, hasta el menesteroso
que es el indulgente, hasta el que nos ha hecho daño. A ese tenemos que amar, porque debe haber en el cristiano perdón y amor. Entonces no podemos elegir a quién, es a todos. Así como me voy a interesar por algunos que son mis amigos, que a esos sí los puedo amar, los puedo ayudar con todo gusto, les puedo llevar la palabra, los puedo consolar, les puedo dar una necesidad a lo mejor económica. Así lo debo hacer hasta con las personas que están en la calle, pobres, ministrándoles el Evangelio y dándoles una ayuda. Personas que a veces están caídos, que nos han hecho daño, pues oye, hay que levantarlo, hay que orar por esa persona. Hay que darle la palabra de Dios, que es lo que necesita. Ahora, no caigas en la trampa, porque a veces piden cosas que no son necesarias. El amor bíblico no se basa en sentimientos. El amor bíblico es la manera de actuar al relacionarnos con el prójimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que más acciones, menos sentimientos. Más acciones, menos palabras. Porque hablamos mucho de amar, pero no hacemos nada, no accionamos. Cristo es el ejemplo supremo, dijimos, Él andaba de aldea en aldea y lo primero que hacía, ¿qué hizo? Llevar el Evangelio, porque era lo que necesitaba y es lo que necesitamos primordialmente. Después de ofrecer el Evangelio, sanaba personas, liberaba a endemoniados, daba alimento, suplía las necesidades que Él sabía que son necesarias, no todo lo que lo pedían. Entonces hay que tener cuidado. Entonces podemos ver la acción del Señor Jesús en los demás, que es el amor en acción. No solo dijo les amo, sino que vino a dar su vida por nosotros. No se aferró, dice Filipenses, a su deidad, a lo que es Dios, sino vino a encarnar y a ser un humano 100% humano como nosotros, aunque era 100% Dios también. Entonces, Él vino para dar su amor en acción, pero no solo lo hizo de esa manera, sino que también vino para confrontarnos con la palabra. Y la palabra confronta y a veces como que duele. Ahora dime una cosa, ¿es malo eso? ¿O es malo Jesús por eso? No, lo está haciendo porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Entonces, nosotros estamos viendo en esta cita cómo el Señor está confrontando a estas personas, porque hay la necesidad urgente de que, aun siendo oposición de Él, necesitan ser salvados por Dios. Y fíjense, eran sus enemigos, eran los que lo iban a crucificar. Entonces, le estamos viendo el ejemplo supremo del Señor. Aun siendo nuestros enemigos, el Evangelio es importante. Si esa persona está caída y el Señor lo pone en tu camino, presentárselo. ¿Ok? Entonces, una vez dijo el Señor, no crean que he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y esto suena fuerte, porque Él dijo, he venido a traer conflicto. El conflicto va a estar entre tus familias, padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra suegra. Así dice la palabra. Ahora, ¿está mal que el Señor haya venido a traer división? Pero no la trajo con mala intención. Y es lo que quiero que captemos. Que no la trajo con mala intención. Lo hizo por amor para salvarnos. ¿Qué necesidad hay en tu iglesia? Unos necesitan amor, otros necesitan consuelo, otros necesitan dirección, otros necesitan disciplina. Pero lo que todos necesitan es la palabra de Dios. Y la intención correcta. Que sea por amor que voy a corregir, que sea por amor que voy a disciplinar. O sea, ¿qué tengo yo en mi mente? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Voy a corregir a este hermano, voy a disciplinar a este hermano porque tengo ira, porque tengo odio por él? No, lo voy a disciplinar porque amo al prójimo, porque no quiero que se pierda. Lo voy a instruir porque lo amo. Y a veces tienes que sacrificar tu tiempo por enseñar a los hermanos. Y eso no es para mí, eso es para todos ustedes. Ustedes deben de enseñar lo que ya saben a otras personas. Nada más no se equivoquen ni enseñen cosas que no saben, que crean nada más y los direccionen por un lugar que no es. Lo que ya sabes bien, lo que ya te enseñaron en tu iglesia, eso aplícalo a tu vida y enséñalo. Y lo vas a hacer, ¿por qué? Porque amas al prójimo. No voy a corregir a alguien porque
tengo un rencor contra él, me voy a aprovechar para desquitarme. No, no lo voy a hacer por eso. Entonces tiene que haber una intención correcta. Dice el Señor, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que resumen estos 2 mandamientos la gran sabiduría que se encuentra en las Escrituras. Si Dios es real en nuestras vidas, se va a mostrar por la presencia de ese amor que estamos hablando hacia los demás. Se va a ver evidente. No confundas que amar es bonachón la persona y es buena gente. No. Porque a veces tienes una persona cerca que no te quiere decir ni tu error y lamentablemente tú sigues perdiéndote. Pero si esa persona agarra y Señor, dirígeme, yo no quiero que se pierda y yo te amo y lo amo. Ponme fortaleza para decirle su error de la manera que menos le duela, porque va a doler. La disciplina duele. Cuando alguien te dice tu verdad, pero dices, gracias, Señor, porque estás usando a ese varón o a esta mujer para decirme en qué estoy mal. Y es por amor. ¿Sí? Entonces, Moisés resume todo en 10 mandamientos. El Señor Jesús resume esos 10 mandamientos en 2. El gran mandamiento y el semejante al primero. Los religiosos, ¿qué pasó? Quedaron totalmente impactados, fueron confrontados. Aún había esa oportunidad, pero no quisieron, la despreciaron. Pero antes de partir, el Señor Jesús les pregunta, vamos a continuar con esta cita, les pregunta sobre el linaje del Mesías. Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Dice, y estando junto los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Antes de que ellos pudieran pensar o maquinar algo para volver a hacerlo caer, el Señor Jesús les hace una pregunta muy similar a la que les hizo a sus discípulos anteriormente en Mateo 16, donde les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Los estaba confrontando, los estaba guiando a la verdad, a que reconocieran que Él es el Mesías, que Él es el que estaba enfrente de sus narices, el Salvador, el Cristo. Y ellos sí identificaban al Cristo, no a Él, sí identificaban al Cristo como el descendiente escogido del linaje real del rey David, sí lo identificaban, pero no quisieron reconocer que el Señor Jesús lo era. Aún él era del linaje del rey David, incluso había nacido en Belén, la ciudad de David, pero ellos no quisieron reconocerlo, no quisieron creer en él, no quisieron arrepentirse, cerraron sus oídos, endurecieron sus corazones. El Señor Jesús solamente estaba mostrándole que él no solo es el hijo de David, hablando de la humanidad, sino que también es el Señor de David. Él le dijo, pues como David, repitiendo esa cita, en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, le dice el Señor Jesús a ellos, ¿cómo es su hijo? No podían comprender. No podían comprender quién era el Mesías. Estaban en lo correcto de decir que el Mesías, o sea, el Cristo, es el hijo de David. Lo decían, pero no querían reconocer lo que estaba enfrente de sus narices. Cuando el Señor Jesús citó que David en el Espíritu le llama Señor, estos religiosos pararon oreja y reconocieron que David, cuando escribió o cuando citó esto, realmente estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es este Salmo 110, que fue lo que citó el Señor Jesús.
Ellos no podían negar eso. Ellos reconocían eso, pero no comprendían cómo era eso de que Jehová Dios le dijo a mi Señor Dios. O sea, ¿cómo es que Jehová Dios le dijo, ¿hay otro Señor? ¿Cómo es que David le llama Señor si Él es el Padre? O sea, había una confusión dentro de ellos, porque no se puede percibir naturalmente las Escrituras, tiene que ser a través del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ellos decían, ¿cómo es que hay dos señores? O sea, dos dioses. Y acabamos de leer en Deuteronomio que uno solo es. Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. ¿Cómo está diciendo y cómo dicen las Escrituras? Porque ellos conocían el Salmo. ¿Cómo dice que mi Señor, mi Jehová Dios le dijo a mi Señor? No entendían que el Cristo, o sea, el Mesías, no solamente era hijo de David, sino que también era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al llamarlo hijo de David, se demostraba la referencia en su humanidad. Y al llamarlo hijo de Dios, se demostraba la referencia en ser hijo de Dios, pero también en ser Dios mismo. No entendían que Jehová Dios y Jesús es el mismo Dios. No lo podían entender. No entendían que eran dos personas y el Espíritu tres, un Dios trino. No lo entendían. Ellos entendían literal, Jehová Dios uno es. Y esa idea la vemos en Apocalipsis. El Señor dice en Apocalipsis 22, apúntalo, capítulo 22, versículo 16, yo soy la raíz, el linaje de David. Y si apuntamos también Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice, el cual muestra a Jesús como el hijo de David y el hijo de Dios. Ahora, algo que tenemos que tomar nosotros es que no debemos descuidar ninguna de las facetas del Señor Jesús. Él era 100% hombre, 100% Dios. Y ambas hacen que pueda salvarnos. Si el Señor no venía a encarnar, Él no podía salvarnos. Así que no olvidemos esas dos facetas. El Señor Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, todo esto es brillante, todo esto es extraordinario. Y esta interpretación, obviamente, que hizo, causó en los fariseos como que estar en shock. Se ponían más a la defensiva, se endurecían más sus corazones. Ellos no querían admitir que el Mesías era también Jehová Dios. Ellos no querían admitir que Él estaba enfrente de sus narices. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo que debemos hacer nosotros para mucha gente inconversa. ¿Qué hizo? A través de las Escrituras se los demostró. ¿Okay? Y estas citas bíblicas también las tenemos en Hebreos. Así que debemos seguir el ejemplo, demostrar a mucha gente que no cree en Cristo como Dios, que Él es Dios. Entonces estos líderes religiosos constantemente se estuvieron acercando, ¿para qué? Para poner una trampa al Señor, para avergonzarlo, y obviamente estábamos en las Pascuas y querían avergonzarlo ante las multitudes. Y digo multitudes, imagínate, de todas las naciones venían a la Pascua miles de personas. Escuchaban al Señor predicar y esos querían tenderle una trampa delante de todos para que haya suficientes testigos para condenarlo. ¿Ok? Pero vimos que lo bonito de esto es que estas personas presenciaron esta brillante, esta de veras extraordinaria interpretación del Señor de que Él era Dios y que estaba frente de ellos y que había venido a salvarlos. Entonces, debemos de recordar que Dios realmente pisó esta tierra. A veces hasta le damos más auge a que el hombre haya pisado la luna, ¿eh? Dios pisó esta tierra y lo hizo por ti y por mí. Entonces vamos a terminar hoy contestando la pregunta que es el nombre del tema: ¿quién es el Cristo y por qué debemos amarlo con todo? ¿Okay? El Señor Jesús es el Cristo, está demostrado, acá lo estaba demostrando con las Escrituras, es el Mesías, es Dios en la persona de Jesús. Este Jesús, por su gran compasión, por su misericordia hacia el ser humano, recibe el castigo por cada uno de nosotros. Desciende, encarna, crece, muere y recibe el pecado ¿para qué? Para salvar a la humanidad, cubriendo nuestro pecado con su sangre preciosa,
recibe la ira del Padre, el castigo que nosotros, cada uno de nosotros debía de recibir. Resucita al tercer día y asciende. Y dice que está sentado a la diestra del Padre. Vimos hoy esa referencia, que está a la diestra del Padre, aún intercediendo por cada uno de nosotros. Es por eso y por su comparable amor que debemos reconocerlo como Cristo, que debemos reconocerlo como el Mesías, que sea verdaderamente nuestro Señor y Salvador, que verdaderamente lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque Él es digno de recibir esto. No podemos pagarle. Aún la gente más rica del mundo no puede comprar esto. Entonces debemos estar agradecidos y darle lo que es digno, que es la gloria, la alabanza, exaltar su nombre con nuestras vidas. Es por eso que debemos amarlo sobre todo y con todo. Vamos a ponernos de pie, hemos terminado, para orar, y el hermano Oscar va a darnos una alabanza más. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que no quede nada más en el aire, Señor, sino que sea latente en nuestros corazones, Señor. Señor, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para que esta palabra, Señor, cumpla su cometido en cada uno de nosotros. Respáldala, dale esa autoridad, obra en cada uno de nosotros, que hoy salgamos diferentes de aquí, Señor, que vean en nosotros que hay ese amor por ti. Bendícenos con ello. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por guiarnos, gracias por salvarnos. Prepara nuestro corazón, Señor, para esta alabanza que viene, y que sea de olor fragante y de bendición para tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vas? Bien, más que 5 minutos de piña, Ya está. Levanta mis manos, aunque yo